Hola, gracias por acompañarnos en esta quinta jornada conmemorativa del 40 aniversario del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, junto con la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera mesa de nuestra quinta jornada dedicada a la línea de investigación Teatro, Cultura y Educación. Nos acompañan en la mesa y les doy la bienvenida a Juan Claudio Retes Campesino, Patricia Chavero, Denise Ansúrez y el doctor José Luis Mariscal Orozco, quien nos acompaña. También agradezco la presencia de nuestro anfitrión, Oscar Armando García, quien estará moderando la presente mesa. Es importante para mí comentarles, ya en esta quinta jornada, recordarles que estos conversatorios temáticos del personal académico del CITRU, quienes han expuesto las distintas trayectorias por las que ha transitado este centro de investigación a lo largo de sus 4 décadas de consolidación como un importante referente en la creación y protección del patrimonio teatral, nos han dado un panorama y una visión histórica acerca de la articulación de un pensamiento contemporáneo que han dado como resultado invaluable productos académicos y editoriales para la divulgación del conocimiento sobre la práctica teatral mexicana que se ha realizado de muy diversas maneras hasta nuestros días y desde antes de la época de la conquista. Estamos muy contentos en esta última jornada de estar con ustedes celebrando 40 años de trayectoria del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, siempre enviando felicitación a todas las personas que han pasado por este centro de investigación, que nos han acompañado, que nos han arropado y quienes han confiado en nuestro trabajo cotidiano para preservar la memoria de nuestro teatro nacional y difundir su valor a todo el mundo. Dándole la bienvenida al doctor Oscar Armando García, lo presento muy cordialmente antes de cederle la palabra. Doctor en Historia del Arte por la UNAM, es maestro en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Es profesor de los cursos dedicados al teatro mexicano, iberoamericano y medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en los posgrados en Letras e Historia del Arte de la misma universidad. Ha sido también profesor de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limbal, de la Universidad Iberoamericana y profesor invitado del Institut de Teatre de Barcelona, Universidad de Perpiñán, Francia, Universidad de Trento, Italia, y del posgrado de Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana. Es investigador nivel 1 del SNI, director fundador del Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán, CINEI, del Instituto de Cultura de Yucatán. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, AMIT, en el periodo 2005-2009 y coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, en el periodo 2013-2017. Sus ejes principales de investigación han sido el espacio de representación teatral en la Nueva España, la capilla abierta en los procesos de evangelización y las escenificaciones urbanas, aunque también se ha interesado en las representaciones teatrales populares y la dramaturgia latinoamericana. Ha participado en diversas actividades teatrales desde hace más de 3 décadas y cabe decir que ha sido un ferviente amigo, compañero de muchos y muchas investigadores de este centro de investigación y por supuesto hemos realizado trabajos colaborativos desde sus gestiones como coordinador de literatura dramática y teatro, como investigador de la UNAM. Actualmente, recientemente, coordina el seminario de arquitectura y espacios teatrales, en donde también confluyen investigadores de este centro de investigación y de otras universidades. Así pues, querido Oscar Armando, te cedo la mesa para que la tomes en tus manos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Arturo. Pues gracias por tan generosa presentación y nada más subrayo lo que me une fraternalmente con el CITRU,
con varios de los integrantes del grupo de investigación, algunos de ellos colegas de generación, otros y otras también que fueron alumnos míos y que pues siempre me da muchísimo gusto reencontrarme, ya sea en los pasillos de la investigación, en la escena o en el aula. Y reencontrarme de esta manera, sobre todo en un festejo tan importante de una institución también con la que hemos crecido muchos de nosotros, cuando no pensábamos iniciar una trayectoria de investigación. Bueno, pues el CITRU fue definitivamente esa casa, ese hogar que nos pudo cobijar en diferentes dudas, sobre todo desde nuestra gran plataforma de la ignorancia. Entonces, felicidades a la institución, felicidades al CITRU, porque pues 40 años justamente son tiempos de fructífero trabajo para ir eliminando poco a poco esa ignorancia. Pasamos entonces directamente a la mesa y le doy la palabra al maestro Luis Rodríguez, quien es coordinador de investigación, pues para que nos haga ya una presentación mucho más completa sobre la mesa que vamos a trabajar el día de hoy. Luis. Muchas gracias, Oscar Armando. Buenos días a todas, a todos. En el año 2019, la Coordinación de Investigación se propuso formalizar en líneas de investigación los proyectos del personal académico que respondieran a la importancia de, cito, regular los procedimientos internos tendientes al desarrollo de estudios documentales, proyectos de investigación y divulgación de sus resultados. Cierro cita. Consideración expresada en los lineamientos para los procesos de investigación y para la divulgación de productos de los Centros Nacionales de Investigación, documentación e información dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El resultado de una primera etapa fue la presentación de las líneas de investigación Historia del Teatro en México, con la coordinación del doctor Miguel Ángel Vázquez, y la línea Cuerpos, Fronteras y Violencias, con la coordinación de la candidata doctora Rocío Galicia. Con el afán de dar seguimiento a ese impulso previo, durante este 2021 nos dimos a la tarea de realizar trabajos colegiados que partieron del análisis de los problemas de investigación expuestos en los productos finales de los proyectos y que dan cuenta no solo de las temáticas, sino del legítimo interés en profundizar y establecer marcos epistémicos cada vez más complejos en el estudio del teatro, sus prácticas, modos de producción y sus procesos de enseñanza. En el marco de la celebración por este 40 aniversario del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, se han llevado a cabo ya 2 mesas que dan cuenta de la puesta al día de las 2 líneas antes mencionadas, Historia del Teatro de México y Cuerpos, Fronteras y Violencias, y una tercera mesa que expuso el resultado de la articulación de los proyectos de la línea de investigación, Performatividad y Espacios Liminales, que coordina la doctora Miroslava Salcido. El día de hoy es la línea de investigación Teatro, Cultura y Educación la que nos convoca al estudio del teatro como manifestación de la cultura desde una perspectiva sociocultural que se disemine en las políticas culturales que condicionan los modos de producción de los agentes del campo teatral, en las relaciones que se establecen entre el teatro y la educación y en las experiencias teatrales desde la privación de la libertad. Cedo ahora la palabra a nuestro anfitrión, al doctor Oscar Armando García. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y pues vamos a darle la palabra al doctor Juan Claudio Reyes Campesino, responsable de esta línea de trabajo que se está desarrollando en el CITRU, y me permito hacer una presentación de su trayectoria. Juan Claudio Reyes es doctor en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Letras Latinoamericanas por la misma institución y licenciado en Literatura y Ciencias del Lenguaje por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Títulos que ha obtenido en todos los casos con honores. Cuenta con estudios postdoctorales en Educación Artística y Pedagogía Teatral, avalados por el Centro Nacional. Ha sido profesor de asignatura en el Centro de Enseñanza
de Lenguas Extranjeras en la UNAM, en la Universidad de las Américas Ciudad de México y actualmente en el Sunland Preparatoria Artística en la Universidad de las Américas Puebla y en la Maestría en Investigación Teatral del CITRU, centro del que es investigador titular. Es autor de varios libros, entre ellos Arte y Educación Básica en Occidente, del IMBAL y la Universidad Pedagógica Nacional, e Introducción a la Pedagogía Teatral, del IMBAL, y hoy día es candidato a investigador nacional del SNI. Entonces te escuchamos, Juan Carlos. Muchas gracias, Oscar Armando. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación. Felicito al CITRU por estos 40 años merecidamente celebrados, aunque sea así en lo virtual. Nos damos un abrazo y procedo a dar lectura a la presentación general de la línea. Desde sus orígenes en la Grecia antigua, el teatro ha estado ligado indisolublemente a las esferas de la cultura y la educación. Hay, en efecto, mucho de perogrullo en semejante afirmación, en especial si se considera que en sus orígenes todas las prácticas de representación, y el teatro no marca la regla, se relacionan directa o indirectamente con el culto religioso y con la formación de las personas. No deja por ello de ser verdad. Cabe, sin embargo, comenzar a precisar las distinciones, ahí donde, desde entonces, el teatro se ha empeñado en hacer de ambas esferas una sola, y más aún, lo ha hecho sobre la base de una concepción del mundo tan natural como problemática. En el transcurso del preclásico, el culto a Dionisio se amalgama con la visión apolínea porque, a pesar de sus diferencias cuasi irreconciliables, no se encuentra en el panteón griego otra deidad que intervenga tan decisivamente en el ámbito de la conducta personal. En este marco, nos recuerda Jäger, la filosofía viene a sustituir a la concepción homérica del mundo mediante una explicación natural y legal, cito a Jäger, que se opone a la imaginería heroica tan cara a la esoteria y a la barbarie de la Edda. No se precisa, por cierto, de un análisis muy profundo para encontrar en toda obra de teatro que se precie de serlo, trátese bien de un texto, de un espectáculo o de ambas cosas, una crítica profunda del prejuicio y la superstición y asimismo una invitación a ocuparse activamente en la construcción de civilidades, de ciudadanías. Tras el egreso de su primera generación, en 2020, el plan de estudios de la Maestría en Investigación Teatral del CITRU fue objeto de una evaluación por parte de los académicos responsables del mismo. Diseñado entre 2012 y 2017, el programa original contemplaba, además de un tronco común denominado formación sustantiva, 4 orientaciones formativas de especialización, entre las cuales figuraba, a cargo del titular de esta línea, la investigación de la relación entre el teatro y la cultura. Por motivos que no cabe aquí referir, los contenidos de la orientación quedaron, sin embargo, reducidos al horizonte en el que confluyen el teatro y la educación en su sentido más inmediato, dejando por tanto de lado otros ámbitos de la cultura en los que el teatro y sus diversas manifestaciones figuran de manera sustancial. Debido a esto, y en adición al imperativo de homologar las líneas de investigación del CITRU y las de su programa de maestría, la revisión de este último puso sobre la mesa, entre otras cosas, la necesidad de integrar al estudio de la relación entre el teatro y la educación el estudio de los vínculos que el arte teatral sostiene con los distintos agentes culturales que condicionan sus modos de producción, de manera que se acordó que una de las 3 líneas de investigación que sustituyeron a las orientaciones formativas del programa se intitulara justamente Teatro, Cultura y Educación, y que a la misma se incorporara la maestra Patricia Georgina Chavero Gómez, titular del proyecto República Teatral.
La propuesta, que ahora se integra formalmente a las líneas de investigación del centro y a la que se agrega la maestra Denise Ansúrez, se sostiene sobre la base epistemológica que enlaza la investigación teatral con la sociología de la cultura y las ciencias de la educación, y en atención al vínculo existente entre la materia de trabajo del CITRU y el reconocimiento que, como muchos otros, nuestro país otorga al valor y la especificidad de la cultura y la educación, dedicando a ellas sendas secretarías de Estado en estrecho vínculo la una con la otra, lo que en el ámbito de los estudios teatrales y desde el punto de vista institucional avala la inclusión de ambas esferas en una sola línea de investigación. Anclada en un firmamento de amplio espectro, dicha línea ha de ocuparse del hecho teatral en tanto que manifestación de la cultura, entendida esta, de acuerdo con Bourdieu, como el universo de valores, normas y prácticas adquiridas y compartidas por una comunidad. Y asimismo, en tanto que herramienta pedagógica y o didáctica al servicio de la educación, ámbito, este último, vinculado al universo conceptual del constructivismo. Tal como hace la propia historia del campo cultural del teatro, el desarrollo de la teatralidad en el marco de las formaciones personal e interpersonal demuestra que la representación teatral contrapone a los sistemas totalitarios otros modos de organización social ligados al ejercicio de la democracia. En este marco, la línea recurre eminentemente al enfoque metodológico de las ciencias sociales y los estudios culturales para profundizar en el análisis de la gestión y las políticas culturales que condicionan la producción escénica y abordar las perspectivas teórica y epistemológica relativas a la educación artística, la pedagogía teatral, el teatro aplicado y las diversas manifestaciones del teatro comunitario. Para comprender el teatro como manifestación cultural se necesita, por cierto, de un conjunto de saberes provenientes de diversas disciplinas. En primer lugar, la sociología de la cultura, pero también la historia, la antropología, la teoría política y la economía, entre otras. Mientras que el teatro, en tanto que herramienta educativa, involucra los saberes que proveen las ciencias de la educación, entre ellas la pedagogía, la epistemología genética, la psicología social, las ciencias cognitivas y el diseño curricular. Más aún, la relación del teatro, y para seguir ampliando el horizonte de la teatralidad con los ámbitos de la cultura y la educación, involucra asimismo una arista filosófica susceptible de incorporar conocimientos de muy diversas fuentes, la estética, desde luego, pero también la ética y la metafísica, por mencionar solo algunas de ellas. Entendido como campo, el teatro constituye un mundo de reglas propias en el que participan instancias de selección, integradas por los guardianes del templo, donde cada agente se constituye como parte de las fuerzas de conservación del gusto, inclusive aquellos que en contraparte operan al margen de ese orden y lo desafían para finalmente integrarse y así dar continuidad histórica al hecho escénico. Al igual que otras disciplinas artísticas, como campo autónomo, el teatro se caracteriza por los principios de autotelismo, el hecho de constituir su propio objetivo, y de autorreferencialidad, la remisión a la propia historia del campo, lo que exige competencias particulares de los agentes y de sus relaciones intersubjetivas. Competencias que, diluyendo la autonomía, remiten a sus disposiciones heredadas en el seno familiar y a las disposiciones adquiridas en el marco de su formación integral. Aquí interviene, sobre todo, el sistema escolar, es decir, la escuela como institución educativa y asimismo la escuela en tanto que movimiento artístico y o ideológico al que se adscribe la producción, en tanto que hábitus, siguiendo el concepto elaborado por Bourdieu. En términos generales, la presente línea de investigación asume el compromiso de estudiar el teatro en tanto que actividad artística colectiva a través de la que se expresan distintas posturas ante el acontecer social, y asimismo como fenómeno social del que, como señala Sapiro, participan muchas instituciones e individuos
que plasman las representaciones de una época y de las cuestiones sociales, lo que apunta, en primer lugar, al carácter cívico de la teatralidad, en cuyo seno la representación desempeña funciones educativas y reguladoras al poner en escena los conflictos derivados de la interacción social. Los objetivos de la línea responden, así, a una serie de problemáticas socioculturales, tanto emergentes como de larga vida, que, cuando menos en el marco nacional, han quedado desatendidas, cuando no completamente ignoradas. Esto se debe principalmente a que cada uno de los problemas, y por lo tanto cada objetivo de la línea, se enfrenta con restricciones de diversa índole, lo mismo técnicas y económicas que sociales, culturales y demás. En este sentido, la crisis en materia, por decirlo menos, de derechos humanos que atraviesa nuestro país desde hace varios lustros, ofrece la oportunidad, si no es que la exige, de vencer los obstáculos y proponer, mediante la investigación académica y la intervención social, soluciones alternativas para un estado de cosas ante el cual lo único que parece quedarnos es la construcción de nuevas ciudadanías. Es ahí, por cierto, donde el carácter cívico del teatro, y más aún de la teatralidad, pone sus miras en las órbitas de la cultura y de la educación, a sabiendas de que, en primera y última instancias, solo de ellas se desprende la posibilidad de construir una sociedad más justa y placentera. Hasta aquí la introducción a la línea. Voy a pasar a leer el primer proyecto de la cartera de proyectos, el que yo coordino. La cartera de proyectos está ordenada de manera alfabética, de manera que no hay privilegios de otra clase. Y antes de ello quiero agradecer a las personas que estuvieron, además de a los titulares de los proyectos, a Denise y a Patricia. Quiero agradecer la colaboración de Fabiola y de Jochebet, que estuvieron todo el tiempo ayudándonos. Y dicho esto, paso entonces a la lectura del proyecto Pedagogía Teatral, que está a mi cargo. El CITRU pone en marcha el estudio de las relaciones entre el teatro y la educación en 2013, a iniciativa del entonces director del centro, Ricardo García Arteaga, principal responsable de la organización, en mayo de ese año, del Encuentro de Pedagogía Teatral 2013 en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes y el Centro Cultural del Bosque. Los especialistas que impartieron los talleres y seminarios del encuentro, a saber, María Elsa Chapato, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Barragán Gutiérrez, del Centro Nacional de las Artes, Rosa María Torres Hernández, de la Universidad Pedagógica Nacional, y Carlos Díaz Ortega, de la Universidad Nacional Autónoma de México, abordaron dicha relación desde una perspectiva que sobrepasa por mucho los ámbitos que tradicionalmente han condicionado la transmisión de los saberes relativos al arte teatral. En esta órbita, más que un fin en sí mismo, este último se instrumenta como un medio auxiliar en el proceso de la formación personal, antes que como una disciplina que debe enseñarse y aprenderse en el marco escolar, como una herramienta escolar al servicio de la educación y en especial al servicio de la pedagogía, donde ésta se refiere no al cultivo de una vocación personal, sino al acompañamiento que encamina la formación integral de las personas, lo que resulta aún más relevante cuando se trabaja con niñas y niños en edad escolar. De cuña eminentemente anglosajona, los grandes referentes de esta tradición no son, como pudiera suponerse, los Stanislavskis ni los Meyerholz, ni los Strasbergs, ni los Grotowskis, ni los Brooks. Con mucha menos fama que estos, pero no por ellos una menor trascendencia, entre los principales exponentes de la pedagogía teatral se encuentran Harriet Finlay Johnson, Henry Caldwell Cook, Leon Chancerelle, Peter Slade, Dorothy Hitchcock y Gavin Bolton,
y más recientemente en nuestro contexto hispanoamericano, Tomás Motos y Fernando Tejedo, Alfredo Mantovani y Verónica García Huidobro. Todos ellos, si unos con mayor apego por el espectáculo teatral, de donde la vertiente conocida como teatro en la educación, y otros ocupados especialmente en la práctica de dramatizaciones, que hoy se conoce como drama en la educación, todos ellos, digo, comprometidos menos con el arte teatral en sí mismo que con el juego teatral en tanto que herramienta cognitiva propicia para el tratamiento crítico de unas materias y otras. Lo mismo en el panorama de la formación académica que en el de los desarrollos personal e interpersonal. Mención aparte merecen, en este sentido, los trabajos del rumano Jacob Levi Moreno, responsable ya en los Estados Unidos de desarrollar el psicodrama, práctica terapéutica de raigambre clínica que incluso daría para algunos espectáculos de Broadway, y del brasileño Augusto Boal, quien con mucho éxito desplazó el ejercicio educativo del teatro del contexto escolar al comunitario, explotando sus virtudes terapéuticas para resolver problemáticas de interés común, contribuyendo así a la emancipación de los menos favorecidos. Ambos han sido extensamente emulados e implementados. Los ecos del primero se escuchan, aunque no exclusivamente, en la gran cantidad de terapias que hoy día emplean el teatro o sus correlatos para tratar diversos traumas y padecimientos. Teatroterapia, dramaterapia, sociodrama, risoterapia y un largo etcétera. Mientras que los del segundo resuenan sobre todo en ese conjunto de prácticas educativas que en los tiempos más recientes ha venido a denominarse teatro aplicado y que probablemente constituye el mayor ámbito de acción en el marco de la pedagogía teatral. Como resultado del encuentro de pedagogía teatral, tuve a mi cargo la coordinación editorial de un volumen de memorias y asimismo emergió la oportunidad de realizar una estancia postdoctoral entre 2014 y 2015 con la asesoría de la doctora Torres Hernández en la maestría en desarrollo educativo de la Universidad Pedagógica Nacional, en cuya línea de investigación en educación artística participa también el Centro Nacional de las Artes. El proyecto original consistía en la elaboración de un libro introductorio a la pedagogía teatral dirigido a profesores de educación básica. Muy pronto me percaté, sin embargo, de que no existía, ni en México ni en el extranjero, un marco histórico y conceptual relativo a la educación artística en las primeras etapas del desarrollo personal. Marco al que desde luego debía integrarse toda pedagogía teatral y más aún todo estudio académico sobre el tema. En cualquier caso, todas las prácticas humanas y las artísticas no marcan la excepción, corren a la par de los tiempos y las ideas que les corresponden. Sin ir más lejos, cada implementación del teatro, en cualquier contexto que se dé, responde a una concepción específica de lo que es el teatro y de lo que son las artes en general. Ahí donde a comienzos del siglo XX, para Caldwell Cook, el teatro isabelino era tan importante como para construir un corral de comedias en el salón de clases, a Finlay Johnson le convenía más elaborar con sus alumnos obras originales en consonancia con el enfoque naturalista de su trabajo docente. Mientras que, décadas más tarde, Hitchcock prefirió, por su parte, emplear los juegos de rol para simular misiones colaborativas. Hoy en día, tras el giro performativo y la crisis de la representación, resulta muy común, así en Mantovani y García Huidobro, por ejemplo, que el trabajo se concentre en la dramatización y en los repertorios de juegos y ejercicios deudores del llamado training actoral de los grandes maestros del teatro contemporáneo. En fin, el caso es que me vi en la necesidad de extender un año el periodo de la estancia de investigación a fin de desarrollar en primer término el mentado marco histórico y conceptual relativo a la educación artística de las infancias, cuando menos en el horizonte de la cultura occidental. Una vez contado con dicho marco, que puede consultarse en el volumen Arte y Educación Básica en Occidente, y que, además de un recuento histórico del tema en cuestión, identifica en la belleza y la imitación los principios racionales del arte,
Me di entonces a la tarea de elaborar un marco análogo referente a la pedagogía teatral y una propuesta teórico-metodológica para su puesta en marcha. Trabajo que a la postre se convertiría en el libro Introducción a la Pedagogía Teatral. El volumen se ocupa de revisar, con interés particular en el caso de México, el desarrollo de la recientemente denominada pedagogía teatral en sus prácticas endodidáctica, aquella concentrada en la transmisión de los saberes relativos al arte teatral, exodidáctica, que emplea el teatro para la impartición de toda clase de materias, y en menor medida de la terapéutica, cuyas manifestaciones, insisto, se multiplican significativamente día con día. Identifica, asimismo, los 4 dispositivos didácticos, a saber, escenicidad, dramaticidad, representatividad y comunicabilidad, que hacen de la teatralidad una herramienta idónea al servicio del ejercicio educativo en unos contextos y otros. De manera paralela, en el marco de la Feria del Libro Teatral entre 2014 y 2017, el CITRU coordinó la impartición a mi cargo de 4 seminarios intensivos sobre teatro y educación dirigidos a profesores de primaria y secundaria, mismos que se suman a los que tuve oportunidad de impartir en 2014 y 2015 respectivamente, como parte de las actividades del primer Congreso Internacional de Educación Artística, VIVARTE, y del 13º Congreso Nacional de Investigación Educativa. Asimismo, los resultados de la investigación han sido dados a conocer a modo de ponencias, disertaciones y conferencias en diversos congresos nacionales e internacionales. Entre ellos, el 18 Coloquio de Historia de la Educación en Vic, España, 2015, el 23º Congreso Internacional de Investigación Teatral en Ciudad Juárez, 2017, y la 40ª Muestra Nacional de Teatro en Colima, 2019, de cuyo seguimiento crítico de esta última, de la muestra, en materia educativa, tuve a bien ocuparme. En el marco del programa de maestría en investigación teatral que ofrece el centro, hasta el año 2020, el presente proyecto estuvo ligado a la orientación formativa en la relación teatro y cultura, de cuya currícula formó parte con los seminarios Fundamentos de Educación Artística e Introducción a la Pedagogía Teatral, ambos impartidos en el transcurso de la primera generación del programa, que tuvo efecto entre 2018 y 2020, y de la que 3 estudiantes afiliados a dicha orientación formativa, 2 de ellos a mi cargo, actualmente se encuentran en proceso de titulación. A partir de la revisión y el rediseño de que fue objeto el programa de la maestría en 2020, el proyecto pasó a integrarse a la línea de investigación en teatro, cultura y educación, en la que, a partir de la próxima generación, contribuirá con los seminarios Educación Artística y Pedagogía Teatral. Estos, cabe añadir, se sumarán a la unidad de aprendizaje análisis del discurso teatral prevista para incorporarse a la nueva currícula correspondiente a la formación sustantiva. Adicionalmente, se ha tenido participación en el doctorado en Artes Vivas, Escénicas e Interdisciplina del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con el seminario Fundamentos de Educación Artística y con la dirección de una tesis en progreso. Hasta ahí la lectura del proyecto. Le paso ahora la palabra a Patricia Chavero, quien nos va a compartir su propio proyecto. Sí, buenos días. Pues estamos en el cierre de este 40 aniversario del CITRU. El año en que se inició esto que nos dijo, con lo que abrió el doctor Luis, es la presentación de las líneas, articular el trabajo del centro en líneas de investigación. En ese momento a mí me pareció así que pasábamos de un estado de las investigaciones del centro a otra cosa, ¿no? A algo más articulado, consolidado y conformando grupos de investigación. En este esfuerzo es que entramos recientemente, hemos dedicado todo lo que va del año
a conformar la línea de investigación Teatro, Cultura y Educación, y les presento entonces el proyecto de República Teatral. El estudio Políticas Públicas relativas a la producción escénica en México inició el año 2006 a iniciativa de Rodolfo Obregón, director del CITRU en el periodo 2004-2012. Eso también hay que enfatizarlo, hay una continuidad. No es que de una administración a otra se corten los proyectos, se ha aprovechado y se ha ido sumando. Ya nos comentó el doctor Retes cómo inicia su investigación. En mi caso, pues he tenido ya 3 administraciones y el proyecto ha tenido la oportunidad de consolidarse. En su momento, Obregón manifestó su interés por estudiar los resultados de las instituciones culturales como parte de las tareas del centro. Este es el antecedente de la organización del campo de la producción teatral en México. Este es el antecedente del estudio de la organización del campo de la producción teatral en México. El desarrollo de la investigación partió de la perspectiva de la evaluación de políticas públicas, inicialmente aplicada en el campo de la ecología. Hay un clásico que es de Roth, 2006, que coincidió con la expectativa generada por la recién aprobada en ese entonces Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental el año 2002, en plena transición política. Marco propicio en el que el CITRU se propuso generar un punto de información que dé cuenta del ejercicio del dinero público destinado a la producción teatral en México a través de las instancias y órganos de gobierno responsables del quehacer cultural y artístico. Esto hubo una etapa de investigación previa y ya queda plasmado para el año 2005. La investigación se centró en el estudio del papel de las instituciones, partiendo de que estas son el factor esencial para la definición del marco en el cual se desarrollan los comportamientos individuales, la acción colectiva, las políticas públicas. Partiendo del supuesto, de que este tipo de estudios contribuyen a incrementar la eficacia, reducir la incertidumbre y optimizar los recursos de las acciones de los funcionarios públicos. Resultado de ese primer momento de la investigación han sido los estudios Producción Teatral frente al sector Educación, Cultura, Artes en el 2006, el Centro Cultural Helénico, Evaluación de un modelo paritario en la producción teatral 2007. Temprano estábamos anunciando que las pérdidas en taquilla se pasaban al equipo creativo, la pauperización, o lo que hoy conocemos como el fenómeno de pauperización del artista. Y el estudio Producción Teatral y Política Cultural el año 2010. Un segundo momento de la investigación lo constituyó la organización del Foro de Análisis de Políticas Públicas relativas al sector teatro en el marco de actividades académicas de la 31 Muestra Nacional de Teatro, en donde a la par que los resultados de investigación contaron con una favorable recepción, se anotó la necesidad de romper con el centralismo y analizar las políticas culturales de las regiones del país, con lo que inició una nueva etapa, ya que en adelante el desarrollo de del proyecto se inscribió como proyecto de investigación permanente en el CITRU y adoptó el nombre con el que actualmente está registrado, República Teatral, Organización del Campo de la Producción Teatral en México. El año 2011 se celebró la segunda emisión del Foro de Análisis de Políticas Públicas, ya con el tema de descentralización en materia cultural en San Francisco de Campeche, y el 2012 en el marco del foro se celebró el encuentro de salas independientes. ¿Qué estábamos atendiendo entonces? La institución, y empezamos el traslado al análisis de los agentes, quienes materializan la acción cultural. Este encuentro de salas independientes, la discusión se dio en torno a los siguientes ejes temáticos: diagnóstico de las agrupaciones que cuentan con foro, acciones realizadas por las agrupaciones, vínculos de colaboración entre ellas, que hemos visto son, en el contexto de la pandemia se han reforzado, eran casi inexistentes, coincidencias y contradicciones con el conjunto de la sociedad,
con el gobierno y entre las propias agrupaciones. Ricardo García Arteaga, director del centro en los años 2013 y 2014, detectó la necesidad de difundir más ampliamente los estudios derivados de la investigación. Así propuso desarrollar el sitio digital. De esa iniciativa es el micrositio República Teatral, órgano de difusión y promoción de la reflexión crítica del campo de la producción teatral en México. Este sitio está alojado en el portal institucional del CITRU, presenta los estudios y productos documentales y de investigación del proyecto República Teatral, organizado en las siguientes líneas temáticas: políticas públicas en sus vertientes de mecenazgo y participación público-privada, políticas de descentralización y legislación cultural. El material es de descarga libre. Aquí vale la pena notar la colaboración de Fabiola Medellín como auxiliar y el editor, el responsable de la presentación de la información, fungió Rodolfo Obregón. La investigación más reciente en el marco de esta línea es Cambio Político y Producción de Artes Escénicas en la Ciudad de México, periodo 97-2012. Estudio en el que se observan los cambios en materia cultural y artística que se dieron en la Ciudad de México a partir de la llegada de una nueva fuerza política al gobierno capitalino el año 97. Perdón. Esta investigación la realicé como parte de mis estudios de maestría en sociología en la Universidad Iberoamericana. Para la aprobación del estudio de teatro desde la disciplina de las ciencias sociales, argumenté sobre la favorable recepción de los estudios que centran su análisis en la cultura. Nos permite ver que hay un campo de nuestra realidad social poco explorado, de tal manera que resulta pertinente poner al centro el análisis de la relación de los artistas con el poder en la Ciudad de México, zona de interés especial, en tanto que en ella confluyen múltiples fuerzas, las del poder político-económico, está el Ejecutivo, Legislativo, el Banco Central y las principales cámaras de comercio, a lo que se suma que en ellas se encuentran las más importantes instituciones educativas y culturales. 2015. En cuanto a los estudios que toman al teatro como objeto de investigación, encontramos que desde las instituciones se ha privilegiado el estudio de la dramaturgia, con un acento en los autores del medio siglo. Véase a la doctora Merlín, a Leslie estudiando Emilio Carballido, Leslie Zelaya, Imelda Lobato y Julio César López, estudiando al maestro Sergio Magaña, siendo que es hasta fechas recientes que se analiza la dramaturgia actual, la cual ha ido a la par del estudio del desarrollo de la puesta en escena, con lo que también se ha desplazado la investigación hacia el análisis de las teatralidades, como quedó expuesto en la presentación de las líneas de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencia, a cargo de Rocío Galicia, y hiperformatividad y espacios liminales, en los que a cargo de la doctora Miroslava Salcido. A partir de la década de los 90 es que se abrió el espacio en nuestro país para el análisis de las condiciones desde las cuales se desarrolla la producción de artes escénicas. Trabajo iniciado por el doctor Néstor García Canclini, quien en los estudios públicos de arte y política cultural, un estudio del segundo Festival de la Ciudad de México en el 91 y Consumo Cultural en México del 93, parte de cuestionarse sobre el resultado de las actividades de las autoridades públicas en el campo de la cultura y las artes, línea a la que se adscribe la investigación desarrollada en el proyecto que ahora presento, República Teatral. El alcance del estudio Cambio Político y Producción de Artes Escénicas se inscribe en los diseños descriptivos que tienen como objetivo caracterizar y proporcionar una visión de una comunidad, un evento, un contexto. En este caso nos propusimos describir las condiciones en las que se realiza la producción de artes escénicas en la Ciudad de México. Si bien el resultado de la investigación describe y analiza las condiciones de producción y da seguimiento de la evolución de la institucionalidad cultural en la Ciudad de México, deja pendiente el estudio de las dinámicas que surgen entre los agentes culturales y la institución, la interacción
entre estos agentes y la estructura a partir de la cual nos movemos. Temas que están en el estudio que están presentes en los estudios de pedagogía teatral y el que nos propone Denise Ansúrez, que ahora se me va el nombre. Por último, quiero anotar, estamos en como lo mencionó Juan Claudio Retes Campesino, estamos en la conformación de la línea de la orientación en el marco de la maestría, y entonces vemos cómo el estudio de la cultura desde la perspectiva de las ciencias sociales. Quisiera anotarlo para dar entrada, contextualizar un tanto la invitación del doctor José Luis Mariscal Orozco en esta presentación. Después de los abordajes de los autores clásicos, Weber, Marx y Durkheim, dentro de la sociología, el tema de la cultura, la producción simbólica, la construcción de las ideas, queda fuera de la mira de los estudios sociales, posiblemente debido al efecto de la metáfora marxista entre base y superestructura. Para ser puesto nuevamente a la discusión por los autores de la Escuela de Frankfurt, por una parte, y posteriormente por Antonio Gramsci, curiosamente ambos siguiendo la teoría crítica que parte del marxismo. Desde otra vía, el giro lingüístico también pone el énfasis en la esfera de la cultura cuando Lévi-Strauss traslada la obra de Ferdinand de Saussure sobre el lenguaje al análisis de las cuestiones antropológicas que le permiten observar que tanto los sistemas fonémicos como los sistemas de parentesco son producto de las estructuras de la mente, un orden cultural subyacente que puede explicar el orden aparentemente institucional. En México, a partir de la década de los 90, hay un auge de estudios que toman como objeto de estudio la cultura desde la perspectiva de la teoría social. Estos han sido la base para la reconfiguración de la organización del campo cultural, con lo que tenemos el arribo del especialista en cultura, formado en disciplinas sociales, antropólogos, sociólogos, hay ingenieros, politólogos, quienes, sin ser un agente del campo cultural, analizan, orientan, administran las instancias de cultura. Una reacción a la distancia entre el teórico social, que toma por objeto la cultura, y los artistas, agentes que con sus acciones materializan el acontecer cultural, es la inclusión de materias relativas a la organización del campo de la producción artística en los programas de estudio de las escuelas de educación artística. Vamos alcanzando, estamos en este camino. En este punto es importante destacar que el estudio de la cultura desde la perspectiva de las ciencias sociales inició en las universidades y hasta hoy está permeando en el sistema de educación artística. Es el momento en el que nos encontramos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Patricia. Ya no me dejó presentarla, pero prácticamente ella misma se presentó en su participación. Y nada más agregar que pues ella tiene estudios de maestría en sociología en la Universidad Iberoamericana y también es licenciada en literatura dramática y teatro por la UNAM. Y el doctor Oscar Armando fue mi maestro. Exactamente. Bueno, vamos a empezar a hablar de linajes. Bueno, pues ahí está. Claro que sí, Pati. De mis primeras alumnas, creo, y nilo tempore, no pongamos fechas. Y actualmente Pati es integrante del grupo de reflexión sobre economía y cultura, el GRECU, con quienes colabora en el portal digital Paz Libre, especializado en periodismo cultural y en análisis de política cultural. Bien, pues les agradezco mucho sendas presentaciones porque pues nos hablan de la complejidad, pero a la vez de la pertinencia de esta línea de investigación. Me congratulo muchísimo de estos propósitos que ya están echados a andar. Y paso la palabra inmediatamente a Denise Ansúrez, quien es periodista egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García
y maestra en Pedagogía e Investigación Teatral por la ENAT. Escribe para la revista digital Desinformémonos, Periodismo de Abajo, en el área de teatro. Colabora para la revista de teatro Paso de Gato y eventualmente para la revista digital universitaria de la UNAM. Actualmente lleva a cabo Encierro, es un acto poético y de resistencia. Es productora de la obra de teatro Casa Calabaza, de Maya Moreno, ganadora del Certamen Nacional de Teatro Penitenciario del 2016, facilitadora en los talleres de escritura dramática con mujeres privadas de su libertad en el penal de Santa Marta, Acatique. Pues te escuchamos, Inés. Gracias, Oscar Armando. Buenas tardes a todos y todes. En principio, bueno, pues larga vida al CITRU. Y bueno, yo quisiera, antes de comenzar, la verdad es que agradecer a Juan Claudio, a Luis Rodríguez, a Patti Chavero, por haber integrado el tema de teatro penitenciario en esta línea. Para mí fue un recorrido muy gozoso porque pues me ayudaron a problematizar más sobre el tema de la investigación, que aunque es un tema de investigación que está, digamos, yo diría que no en pañales, pero ya ahí va avanzando y tomando forma. Todas estas sesiones, pues evidentemente me ayudaron a situar la investigación que básicamente está situada en el tema de la escritura, por eso se llama teatro penitenciario. Escribir desde el encierro es un acto poético y de resistencia. Y a lo que yo quisiera acercarme, pues evidentemente es a una de las categorías principales de la investigación, que es el proceso creativo de las mujeres y de los hombres en la escritura en espacios de privación de la libertad. Bueno, yo preparé un texto para esta mesa que voy a compartirles en este momento. Empiezo. ¿Qué fue lo que me impulsó a empezar a indagar sobre el fenómeno de teatro penitenciario? Hará unos 15 años que me acerqué al teatro penitenciario como jurado de puestas en escena, lo que me llevó a viajar a centros de reinserción social en diversos estados de la República. Ahí pude constatar con asombro la potencia actoral de las y los internos, una cuestión que más que una técnica provenía de un territorio más profundo, plagado de vivencias y experiencias límite. La experiencia como jurado del Concurso Nacional de Teatro Penitenciario me permitió leer cientos de textos, muchos de ellos tan atractivos como para atraparme de principio a fin. Gracias a ellos he aprendido que todos tenemos una vida interior, que todos sentimos que formamos parte del mundo y que sin embargo vivimos exiliados de él. Necesitamos las palabras para expresar lo que habita dentro de nosotros. En la dramaturgia penitenciaria he reconocido cuán profunda y apasionadamente vivimos en nuestro interior, y aunque estas personas vivan estigmatizadas por la sociedad, me sorprendo al leer que aún para ellos los apegos son feroces, que nuestros amores, aún los de ellos, los desbordan, nos definen, los definen, desdibujan los límites entre ellos y nosotros. Confieso que aprendí que no soy la única en creer que cuanto más sabemos del mundo, más desconcertante y difícil de aprender nos resulta. El ejercicio de las letras es ciertamente un oficio. Sin embargo, quienes lo hacen desde prisión, quienes lo ejercen desde prisión, lo hacen bajo suma presión, con restricciones y vigilancia extrema. ¿Qué fuerza interna ha impulsado a los prisioneros a sacar las palabras de los muros de concreto? Sin duda creo que más que ser un arte panfletario, como algunos suelen llamarlo, la escritura en prisión constituye una herramienta de denuncia y de sobrevivencia. Ante el caos, la creatividad se convierte en un mecanismo vital y la palabra se torna irreverente, dinámica y poderosa.
Impulsado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Programa Nacional de Teatro Penitenciario ha funcionado desde hace más de 3 décadas como un estímulo a la creación de los internos. A lo largo de los años, las y los internos han producido cientos de textos dramáticos, resultado de un esfuerzo serio de aproximación al teatro y su escritura. La mayor parte de este repertorio se ha quedado, no obstante, sin ver la luz, pues ha permanecido recluido no en una celda, pero sí en cajas de cartón. Resulta en ese sentido urgente reflexionar sobre el sentido mismo y las respuestas que el teatro ofrece en momentos en que la realidad se empeña en mostrarse cada vez más obscura. Es una pregunta esencial para afrontar un tiempo oscuro y para recuperar, más allá o más acá de la teoría estética o los nuevos paradigmas teatrales, lo realmente humano. Los profesionales del teatro en México nos hemos preguntado una y otra vez en foros y coloquios si aún hacemos un teatro que pueda rescatarnos del caos. La respuesta hoy es cosa de supervivencia. ¿Qué tan lejos estamos de lo humano? Y a todo esto, ¿no importaría escuchar con atención a quienes han habitado la parte más oscura de nosotros mismos? Escribir en la cárcel es algo más que el tema de quien suscribe. Es parte de su historia y de las acciones y circunstancias que se unen a otras historias. Conforme y da sentido a las prácticas que hemos desarrollado un grupo de dramaturgas con mujeres en cautiverio del Centro Femenil de Santa Marta, Catitla. Más allá del lenguaje o el soporte en el que se plasme o el ámbito en el que se produzca, no hay texto sin contexto, por cierto, la escritura crea siempre un campo tanto material como simbólico, de sentidos e indagación, produce y redefine escenas y abre un espacio de trabajo y experimentación cuyos límites y alcances son difíciles de precisar o prever. Si consideramos los sentidos y usos de la palabra escritura, podemos decir que designa a la vez una técnica, una práctica o acción y subproducto. Y si incluimos la cárcel en la ecuación, el problema alcanza otro grado. Uno de los autores más influyentes de la modernidad, pasó cerca de 27 años en prisión. Como es bien sabido, el Marqués de Sade fue encarcelado por todos los regímenes políticos de su tiempo, desde el reinado de Luis XVI hasta el primer imperio francés, pasando por la Asamblea Revolucionaria y el Consulado. Pocas obras en la historia han resultado tan perturbadoras, reveladoras y libertarias como la suya. La conciencia de la sexualidad humana y su estrecha relación con el dolor y el placer transformaron en definitiva nuestra noción de quiénes somos. Freud sería impensable sin Sade, como también los poetas malditos o los surrealistas. Lo oscuro también puede iluminar. García Márquez dijo, por cierto, en alguna ocasión, que si se destruyera toda la literatura, bastaría con que quedara el Don Quijote de la Mancha. Pero preso primero en la cárcel de Argel, al norte de África, y más tarde en la de Sevilla, Cervantes escribiría una de las mayores gestas literarias de todos los tiempos. Como muestra de esta circunstancia, valga el siguiente pasaje. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. De Oscar Wilde, Alexander Solzhenitsyn, de Jean Genet a José Revueltas, de Henry Carrier a Miguel Hernández, el legado humano creado desde la privación de la libertad resulta cuantioso y enormemente significativo. El teatro reconoce el dilema de la libertad humana desde sus orígenes y lo ha hecho figurar en grandes obras como Edipo Rey, La vida de sueño, Hamlet o Esperando a Godot. Presto en su torre, el Segismundo de Calderón se pregunta, ¿y teniendo yo más alma tengo menos libertad? ¿Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad? ¿Y teniendo yo más vida tengo menos libertad? Adelantándosele varios siglos, La vida de sueño excede las profecías orwellianas de un mundo regido por el Big Brother. En el cosmos de Calderón se es culpable sin cometer delito alguno, porque el delito es ser uno mismo. Kafka y ahora la migra con Kamala y Biden comparten plenamente esta creencia. Ninguna reflexión sobre el papel de la prisión como centro de control social y político y de algún modo como pilar de ejercicio moderno en el poder resulta tan certera como la de
Foucault en Vigilar y Castigar. El Estado moderno, sin importar su lugar en el espectro político, aunque sí con matices, tiende a convertirse en una gran prisión en la que cada individuo es al tiempo un recluso y un celador. El sistema se multiplica ante y ante nuestros ojos. Opera lo mismo en el Partido Comunista Checo de la Broma, en Kundera, que en la dictadura bananera del otoño del patriarca de García Márquez. Somos el sistema, reproducimos sus valores, reproducimos sus prácticas punitivas, mientras somos vigilados y castigados. No es una mera imagen, ahora mismo asume entre muchos otros nombres aparentemente tan inofensivos como Twitter o Facebook, pero el reclusorio es el modo simbólico y más definitivo que adopta el sistema, ser siempre legítima es el monopolio del Estado. Hoy en México, ese monopolio desgastado por el abuso y la corrupción compite contra corporativos de violencia ilegal cada vez más robustos y bárbaros. Una dinámica que va dejando miles de muertos, familias desmembradas, una geografía poblada de fosas clandestinas y mucha gente en prisión. La desigualdad tampoco ayuda, como no lo hace la impunidad y la ineficiencia del aparato de justicia. Puestos ahí me pregunto, ¿acaso no resulta indispensable escuchar a los que han vivido todo el tránsito del sistema y su descomposición? ¿Acaso no apremia entender sus vivencias y sus reflexiones? ¿No tendrán ellos y ellas, acostumbrados a tanta obscuridad, algo de luz para nuestra medianoche? En la periferia de lo social, en los territorios de la marginalidad, sin mayores pretensiones estilísticas, pero alimentados por la vitalidad de su propia experiencia, mujeres y hombres practican una sencilla y renovadora idea, el teatro. Si es teatro, atañe al humano y por eso nos atañe a todos. Es bien mirada una urgente convocatoria a compartir la experiencia humana que lleva implícito un muy eficaz argumento para disolver cualquier forma de exclusión social. Nos invita en suma a ejercer la apropiación de nuestra herencia colectiva, porque patos tenemos todos, dirían los griegos. Hasta hace muy poco hablar de teatro penitenciario era infrecuente, si acaso alcanzaba a ser motivo de mea culpa en los discursos de las autoridades culturales. Una deuda pendiente del Estado mexicano, de esas tantas a las que se le abona siempre muy poco. A pesar de su desatención y para fortuna de muchos, el teatro penitenciario ha venido creciendo silenciosamente. Cada vez existen más voces que desde la reclusión intentan abrir un espacio a la libertad del espíritu para recuperar lo humano. ¿De qué hablan estas mujeres y estos hombres en sus ficciones? Claro, mayormente del horror, del dolor y la desesperanza, desde luego en el sentido muy teatral de que su sublimación acarrea liberación y puede convertirse en un hecho estético. El teatro es quizá el espacio real y poético en el que las ficciones, los cantos, los relatos de nuestras cuitas alcanzan su poder más sorprendente, porque más allá del impacto y la conmoción, dichas ficciones a la luz del teatro demuestran también su poder transformador. Hacen de la bestia una persona, separan el instinto de la inteligencia para integrarlos nuevamente con brillo renovado a la conducta de los individuos. Las internas y los internos encuentran en la escritura y en la representación teatral una vía de reflexión personal y colectiva, compartir, dar, estar fuera de nosotros mismos. Esa es la gran enseñanza del teatro en las prisiones. Lejos de pretender mitificar a los reclusos, sus productos creativos o sus circunstancias de privación de la libertad, para el presente proyecto resulta necesario y oportuno visibilizar un fenómeno que en tanto que práctica teatral vigente, válida y en un sentido más amplia, liberadora y vital, exige ser objeto de la investigación académica. El teatro penitenciario ha venido construyendo una tradición, referentes para el análisis, antecedentes que explican el impacto que ha generado en las nuevas teatralidades y en el sentido de comunidad que ha propiciado al interior de estos espacios. Tras este largo proceso, hoy las instituciones culturales por fin comienzan a darle la atención que merece.
El así llamado teatro canero se había limitado durante años al cumplimiento de programas de rehabilitación social. Sin embargo, su fuerza y su impacto ha ido abriendo brecha y le ha dado paso de las prisiones de máxima seguridad a los teatros más importantes de este país. Ahí está Ricardo III de la Compañía de Teatro del Centro Varonil de Santa Marta, Catitla, presentándose en el marco de la 39 Muestra Nacional de Teatro en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Ahí también Tierra y Libertad, que auspiciados por el colectivo Arte Sin Frontera, los internos del Reclusorio Varonil Norte estrenaron en 2019 en el Teatro Helénico. En este sentido, cabe destacar las declaraciones de Lucina Jiménez, directora del IMBAL, sobre la importancia de que el teatro penitenciario formara parte de las actividades de la 40 Muestra Nacional de Teatro. Cito, con el trabajo de colaboración se pretende que Colima sea un modelo nacional para promover el teatro penitenciario como parte de los procesos de formación artística e inclusión e igualdad, además de incorporar el arte a través del teatro como una acción de reinserción social. Resulta, a propósito, oportuno analizar los alcances del programa de teatro penitenciario que lanzó la titular del IMBAL en el contexto de la 40 Muestra Nacional de Teatro, donde, por cierto, se presentó el cabaret Las Hijas de Aztlán, dirigido por Saúl Enríquez, con la Compañía de Teatro Penitenciario del Foro Shakespeare y la Mesa de Análisis, el Teatro para la Libertad, Experiencias Artísticas a partir de la reclusión. Hoy más que nunca resulta indispensable la generación de programas interdisciplinarios integrados por docentes, investigadores y estudiantes, además de profesionales y activistas con experiencia de trabajo y militancia intramuros, para darle salida a la creación de una pedagogía de la escritura y la producción teatral en cautiverio, cuyas manifestaciones han venido de la mano de otros programas vinculados a organizaciones de la sociedad civil y a colectivos artísticos independientes, posibilitando la construcción de redes y ampliando su campo de acción a nuevos territorios. Todavía hace falta, y hace falta muchísimo. Sin embargo, un espacio para la reflexión sobre las metodologías pedagógicas, si las hay, que asisten a los colectivos de artistas en el trabajo en reclusión, tomando en cuenta sobre todo la pertinencia de las propuestas, que en un espacio tan represivo como la cárcel, fomenta las prácticas antiautoritarias y creativas mediante el acompañamiento y el autocuidado colectivo. Muchos son los factores que han contribuido a que el fenómeno que me ocupa empiece a dar forma, cuerpo, sentido y discurso. Desde las barreras y la restricción, el teatro penitenciario ha hecho posible la realidad de un nosotras y un nosotros, visibilizando un estado de emergencia e invitándonos a fisurar las fronteras entre lo social y lo artístico. En suma, el teatro penitenciario constituye una alternativa que ha enriquecido la escena mexicana de los últimos años, desplazando nuestra mirada hacia nuevas estéticas, hacia otros modos de relacionarnos con nuestro quehacer artístico desde el umbral del pensamiento crítico. Vaya, las peculiaridades del teatro penitenciario merecen conocerse a fondo con las miras puestas en la generación de un marco teórico y metodológico hasta ahora inexistente en nuestro país, que dé cuenta de la especificidad de este género emergente cuyos alcances artísticos están a la vista de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Y antes de dar la palabra al doctor José Luis Mariscal, solamente quiero anotar, Denise, que efectivamente hay un gran interés ahora de estudiantes egresados de las escuelas superiores de teatro por desarrollar investigación sobre el teatro penitenciario. Tan solo el año pasado me tocó tener contacto en seminario de investigación de tesis o directamente ser asesor de varios trabajos, por ejemplo uno del CUT, que está también ya por recibirse, Marco Guagnelli, que desde la perspectiva de la formación del CUT y además con su participación directa en un espectáculo en un reclusorio, pues ha desarrollado su trabajo. En fin, lo has dicho, pero quiero poner en perspectiva que de vez en vez hay
un gran interés por este tema. Y también aclarar a nuestros escuchas y nuestros videntes que, por supuesto, estamos recibiendo ya sus comentarios en Facebook y en otros medios para que los vamos a retomar, por supuesto, al finalizar las exposiciones. Bien, entonces pasamos ahora al comentario, al cargo del doctor José Luis Mariscal Orozco. Lo presento, le agradezco muchísimo su presencia. Él es doctor en antropología social, es profesor titular en A y nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y se encuentra en el programa PRODEP. Es gestor cultural y ha fungido como evaluador de diversos fondos culturales de gestión cultural en ambientes virtuales. Ha sido instructor de cursos y talleres en diversos diplomados e instituciones gubernamentales y educativas en el campo del diseño, desarrollo y evaluación de proyectos socioculturales. Diseñador y docente de programas educativos a nivel superior y posgrado relacionados con la gestión cultural, así como ponente y conferencista en congresos y encuentros de gestión cultural nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor José Luis Mariscal. Muchas gracias por la invitación y me uno a las felicitaciones del CITRU. La verdad es que 40 años, pues ya ahora sí le toca un buen festejo, ¿no? Y que bueno, por desgracia se nos atravesó este asunto de la pandemia, pero qué bueno que no dejaron de festejarlo. Y bueno, agradezco la invitación que se me hizo a participar como comentarista de este ejercicio que hicieron. La verdad es que me siento honrado de que me hayan invitado y me siento muy contento, la verdad, de que se hagan ejercicios de este tipo y que son tan necesarios hoy en día y del cual pues aplaudo, ¿no? Los comentarios y observaciones que voy a hacer van encaminados justo a ver si se podría, ¿cómo se llama? Pues aportar elementos que ayuden justo a este proceso reflexivo que están haciendo y también, bueno, a poner en relieve cosas que a mi parecer son de suma importancia, ¿no? Y en términos generales yo decía, aplaudo pues este ejercicio que se está haciendo, sobre todo porque es poco el trabajo que se hace en otros lugares, ¿no? Y el que lo hagan ustedes, este ejercicio para poder articular intereses académicos, tanto personales como grupales, y sobre todo de personas que ya tienen gran trayectoria, ¿no? Entonces, el querer construir justo una línea de investigación, un discurso y una orientación de una línea de investigación, pues eso es todavía más, más aplaudible. Y en ese sentido, bueno, a partir de lo que estuve leyéndoles y escuchándoles, pues el tema justo central tiene que ver con teatro, educación y cultura. Y en ese sentido, pues es interesante revisar lo que han comentado. Me gustaría comenzar primero con observaciones particulares de los proyectos breves, para después tratar de hacer una revisión de la totalidad vista como una línea de investigación. En términos generales, creo que la cartera de proyecto que nos presentan es muy interesante ver, pues, cómo en cada una de ellas hacen una revisión de la construcción de cómo se fue llegando a eso, ¿no? Y a mi consideración fue buenísimo poner en evidencia las trayectorias que han venido dando cada uno de las personas que participan ahí, cómo se fueron problematizando, dando cuenta, avanzando
y su relación con las publicaciones que fueron generando y también la relación que van teniendo y la conexión con la docencia, ¿no? Como estas tres elementos entre los intereses de investigación, entre las publicaciones y la docencia, van generando un círculo virtuoso con nuevas preguntas, con nuevos planteamientos, nuevos descubrimientos que se publican, etcétera. Entonces, esta trayectoria que nos brindan nos sirve justo para ir viendo cómo fueron generándose. Y esto es muy valioso. Sin embargo, en términos generales de los tres, me hizo falta un poquito conocer, bueno, más bien que este planteamiento no solamente fuera dado a través de la trayectoria de las personas, sino también de la problemática, ¿sí? Dado que en los tres proyectos, insisto, muy bueno la trayectoria que nos permitieron dar cuenta de cómo va dando, pero hizo falta como el planteamiento de la problemática como tal, independientemente de las personas que lo están postulando, ¿no? Y en ese sentido, en el caso concreto de la pedagogía teatral, creo que el punto clave, al menos a mí que me llamó mucho la atención, tiene que ver justo con esta relación entre la pedagogía teatral en los procesos de formación, tanto de docentes de educación básica, los intérpretes y las investigaciones en el ámbito, en el hecho del hecho teatral. Y creo que ahí hay una gran oportunidad, creo yo, en términos de investigación, y que habría que ir planteando preguntas del tipo de cómo se concibe esta pedagogía teatral, cómo se pone en práctica a través de los diferentes ¿cómo se llama? Ámbitos o incluso agentes que lo llevan a cabo, y cómo se conecta incluso este mismo elemento con otros que están relacionados con los otros proyectos de la misma línea, ¿no? Como para ir haciendo estas conexiones. Lo relacionado con lo de la República Teatral, también igual es interesante ver cómo se fue construyendo este proceso que va desde primero analizar el papel de los gobiernos, ¿no? Con relación a esta cuestión, a cómo fue dándose más bien hacia una sociología cultural enfocada al teatro, ¿no? Y lo cual, pues hay un bastante, pues terrenos de donde se puede trabajar y que confluyen otras experiencias de otras artes, incluso de otros lugares del país y del mundo que han venido trabajando esta cuestión. En este proyecto en particular, algo que yo quisiera poner en relevancia y que podría ser punto clave justo de lo que están a punto de empezar a generar, tiene que ver con tomar como elemento de análisis la acción cultural del hecho teatral como tal, ¿no? Lo cual implica elementos como políticas, normativas, prácticas de producción, consumo cultural, y entender estas cómo se configuran, cómo se conciben, cómo se van organizando y cómo se van relacionando con otros tipos de ámbitos, ¿no? Y creo que este elemento es una gran oportunidad en términos de investigación. El otro relacionado con el teatro penitenciario, también súper interesante. Yo tenía conocimiento de algunas de estas experiencias de manera muy general, pero escucharlo en voz de Denise fue sumamente interesante, cómo fue dando las diferentes versiones como posicionamientos, no solamente como el programa como tal, ¿no? Y creo que es un elemento clave que habría que dar relevancia, esta mirada dual, ¿no? Entre el programa gubernamental como tal, ¿no? Para poder entenderlo, comprenderlo, pero también, ¿sí? Sobre la creación en contextos de reclusión, relacionado con procesos creativos, con generación de imaginarios, con denuncias sociales a través del teatro. Entonces, este ejercicio dual de no solamente ver el programa gubernamental y no solamente ver los procesos de creación, sino verlo como en su conjunto, creo que es muy valioso y un elemento sumamente interesante, que es una gran oportunidad para trabajar en términos de investigación. Yo ahí solamente diría que habría que avanzar en el planteamiento de preguntas de investigación que permitan justo dar cobijo a esta mirada dual que no se pierda, ¿no? Para conocer los procesos
que se están generando, y también conocer el impacto que tiene este tipo de prácticas, no solamente, bueno, en 3 niveles tal vez lo manejaría, ¿no? En el ámbito personal de las mismas reclusas que están viviendo o reclusos, en el ámbito grupal, ¿no? Como grupo dentro de los mismos reclusos, pero también en el ámbito social, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo o puede tener este tipo de cosas, ¿no? E insisto, con esa mirada dual entre entender y comprender el programa, pero también los procesos creativos que se están dando, ¿no? Y los procesos psicológicos, grupales, etcétera. Eso es un gran oportunidad y la verdad yo no lo he visto que lo ha manejado. Siempre lo he visto desde lo político o gubernamental o desde lo creativo, pero conjuntar ambos para mí es un acierto muy interesante, ¿no? Y bueno, en ese sentido, eh, yo lo que observo, como yo entiendo que están en este proceso de reconstrucción y reorganización, y en ese sentido van mis observaciones, yo observo como varios objetos de estudio, ¿no? Como decía, sí es un ejercicio de tratar de ver como intereses personales, trayectorias, y tratar de hacer un solo discurso y estar en ese proceso, pero todavía sigue habiendo objetos de estudios diferenciados que habría que ver cómo se hace para poder construir, ¿no? Una sola agenda que dé cobijo a todo eso y que permita plantear preguntas de investigación generales que no solamente vayan encaminadas a articular los proyectos de los y las investigadoras de la línea, sino también para conectar proyectos de tesistas, ¿no? Que tienen que ver con el posgrado. De tal manera que los proyectos, ya sea de investigadores, investigadoras y de estudiantes, pues vaya encaminado a responder esas grandes preguntas de esa gran línea de investigación. Y además habría que considerar también el elemento relacionado con lo que, pues, como nos piden ahora que estemos planteando los objetos de estudio con relación al ahora Sistema Nacional de Posgrados, ¿no? Que ahora se nos está pidiendo a todos los posgrados del país que pensemos el planteamiento de la investigación enfocado a la resolución de problemas, ¿no? No tanto a preguntas en abstracto, sino en cómo la investigación va a generar información que puede servir para comprender y atender los problemas que tiene el país. Y en ese sentido, yo creo que lo que aquí se presenta tiene mucho de ello, ¿no? Mucho relacionado en la sección, leyendo el documento, en la sección de los planteamientos de los problemas que ustedes plantean, justo ahí está la evidencia, ¿no? Del gran material del cual el CITRU puede aportar a través de la investigación a la resolución de esos problemas. Entonces, yo lo que creo es que justo esa parte que ustedes ya tienen identificado, poder articularlo de una manera más, ¿cómo se llama? Pertinente, pero también visible, entre el gran objeto de investigación, los diferentes preguntas de investigación y como estas problemáticas a las cuales se desea analizar y investigar. Y en ese sentido, creo yo, y reflexionando a partir de lo que escuché y lo que leí, yo lo que veo que lo que articula todas las inquietudes de investigación y que a lo mejor podría ser como el gran objeto de estudio de la línea de investigación, tiene que ver con el analizar prácticas, discursos y procesos de producción y reproducción del hecho teatral en ámbitos educativos y gubernamentales, ¿no? O sea, si lo vemos así en términos Creo que tiene problemas el doctor Mariscal. la cuestión educativa y la cuestión de la producción en cuestión de las políticas, de cómo se genera en espacios de reclusión y etcétera, ¿no? Y bueno, ya nomás para finalizar,
habría que decir que habría que también, como parte del mismo ejercicio y documentación, pues visibilizar las conexiones que tienen estas investigaciones y esta línea con otras líneas de investigación del mismo CITRU, ¿no? Para ir viendo cómo se van conectando, cómo van aportando en algunos elementos, y también con otros grupos académicos externos que van relacionados justo con este gran conocimiento que está apostando. Y de mi parte, muchas felicidades por el ejercicio que están haciendo. Me gustaría, por supuesto, seguir en colaboración con ustedes para ver en qué podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mariscal. Creo que pues con esto se abre una muy afortunada línea de contacto para ahondar en este diálogo que se está propiciando en estos eventos. Y justamente quiero darle ahora la palabra a a quienes están observando, quienes están atentos a esta sesión, y finalmente abro un diálogo entre todos los participantes de la mesa, pero me parece importante que de una vez retomemos los comentarios de las personas que están escribiendo. Bien, entonces, bueno, pues hay muchos saludos de Jorge Luis Roldán desde Pachuca, Hidalgo, a mi querido maestro Ignacio Escárcega, Héctor Garay, felicidades. Belén Juárez, permítanme, Belén Juárez también nos saludan. Sofía Beatriz, muchas gracias, Sofía Beatriz. Agradezco y te envío también un abrazo. Mario Ficacci nos hace un comentario muy oportuno, muy interesante sobre los trabajos y las ideas que el maestro Héctor Azar tuvo con respecto a la línea teatro-educación. Lo leo completo y me voy a permitir, Mario, hacer también un comentario al respecto. Dice: Héctor Azar sostuvo siempre que la actividad teatral era una herramienta necesaria en la educación. No fue un pedagogo, quizás sí, pero en todos sus campos de trabajo defendió el binomio teatro-educación. La SEP del Estado de Querétaro publicó en su colección Cómo acercarse Cómo acercarse al teatro, de Plaza y Valdés, en el 88. También en su libro Son Teatricón, de la UNAM, en 1977. El autor sostiene que el teatro es un auxiliar en la educación. Han estudiado a Héctor Azar como un impulso de tan importante vertiente en la formación de educandos. Yo, por supuesto, suscribo esta anotación de parte de Mario, le mando un gran abrazo, porque efectivamente el maestro Héctor Azar es, digamos, uno de los grandes, no solo interesados en este tópico, sino que justamente su trayectoria y su formación lo llevan a pensar y a repensar en la presencia del teatro. Él siempre manejaba cómo el teatro debería estar al servicio del estudiante y no al contrario. Esto se va a unir con los ímpetus también y las ideas del maestro Enrique Ruelas desde la Preparatoria Nacional, y sobre todo cómo en el perfil del maestro Azar durante todos los años 60 y parte de los 70 genera todo un proyecto integral en todos los niveles educativos, desde jardín de niños hasta universidad. Tan es así que además él diseña el programa de teatro en el colegio de bachilleres, por ejemplo. O sea, a él le toca atender ya las necesidades propias de la educación teatral, de los cimientos de lo que podría ser una educación teatral integral a fines de los 60, principios de los 70. Y esto lo puso de manifiesto en sus escritos, que efectivamente yo no lo escucho
o sea, no escucho ese ejemplo, escucho a muchísimos autores a nivel latinoamericano, todos ellos muy pertinentes también, pero en México existió esto, aunque tal vez no se haya echado a andar. Yo recuerdo muy bien al maestro Héctor Azar hablándonos en un curso especial sobre teatro y educación que él ofrecía en el CADAC. Él nos presentó un programa general que a su vez lo presentó al secretario de Educación Pública en ese momento. Y el secretario de Educación Pública quedó sumamente entusiasmado de este proyecto, pero la respuesta fue: maestro, necesitamos maestros para cubrir desde preescolar a universidad. ¿Cuántos maestros de teatro tiene usted? ¿Qué ejército tiene usted de profesores de teatro para cubrir estas expectativas? El maestro Azar pues agarró su portafolio, se salió de la Secretaría de Educación Pública y dijo, bueno, pues así son los sueños, y bueno, pues se los presento como una perspectiva que ojalá en un futuro se lleve a cabo. Entonces sí, me uno al comentario de Mario. Benjamín Gavarre, saludos, felicidades. Nada más Sí, Juan. contestando rapidísimo Sí. a la última pregunta de Mario. Sí, el trabajo de Héctor lo reseño en el volumen Introducción a la Pedagogía Teatral, aunque un poco en la parte más institucional, ¿no? En su trabajo en el INBA, en el Departamento de Teatro Escolar, su trabajo también en el CADAC, pero actualmente estoy revisando detenidamente su trabajo, sus obras escritas, en particular este libro que es pues un must digamos, para contestar tu pregunta. En efecto, Héctor es la figura más importante, me parece, en el marco de la pedagogía teatral en México. Y sí, desafortunadamente digamos las propuestas más valiosas y oportunas han encontrado poca respuesta de las instituciones, ¿verdad? Por eso también lo que decía José Luis de ir integrando, ¿verdad? El trabajo, digamos, de lo que es el micro, ¿verdad? En las aulas y con las perspectivas de políticas culturales y políticas educativas, pues es como uno de los grandes objetivos de la línea. Bien, gracias Juan, y pongo a la disposición al grupo de investigación. Por ahí tengo el proyecto del Colegio de Bachilleres, que creo nunca se editó y me lo dio un profesor de bachilleres, pero lo tengo ahí mecanografiado, y tengo mi memoria, así que pues por ahí una entrevista pues ya les y apuntes de esos cursos que daba el maestro Azar también, que creo pueden ahondar un poquito más en esto. Muchas gracias, Juan. Bien, Vero Ramos, felicidades, Denise, tu investigación siempre tan apasionada, necesaria y generosa, lo cual suscribe también Ignacio Escárcega. Miguel Ángel Vázquez, excelente exposición de Denise, saludos Miguel Ángel. Marcela Gallardo, qué buena revisión, Denise Ansúrez, bravo, que el CITRU siga apoyando estos proyectos, enhorabuena. Sofía Beatriz nos hace la siguiente aclaración: quien dirige las hijas de Aztlán es César Enríquez Cabaret, no Saúl Enríquez. Okay. Mario Ficacci, en relación al teatro penitenciario, mi pregunta a la maestra Ansúrez es: ¿se ha tenido en cuenta las experiencias del llamado padre del teatro penitenciario Jorge Correa Fuentes, de la directora teatral Claudia Ríos y del director de escena Juan Carlos Cuellar? ¿Quieres contestar, Denise? Sí, bueno, del maestro Jorge Correa, sí, ampliamente, maestro, dentro de la investigación que he hecho, doy cuenta de toda la trayectoria del maestro Correa, que de hecho, bueno, valga decirles que la UNESCO lo nombró, por cierto, hace algunos años, el padre del teatro penitenciario por su labor de
más de 30 años dentro de las prisiones de México. Él, de hecho, el maestro Correa tiene un método de enseñanza al interior, que si no mal recuerdo se llama el método STRAP, ¿no? Método de enseñanza de readaptación social. Y bueno, Jorge Correa, de hecho, inició estos caminos, ¿no? Con Juan Pablo de Tavira, por cierto, que fue, además de que fue director del penal de Almoloya, ¿no? Fue realmente un gran apasionado del teatro en las prisiones, y fue gracias a Juan Pablo de Tavira, ¿no? Que esto empieza a tomar, digamos, forma e importancia, el teatro como formadora de internos e internas en las prisiones de México, ¿no? De hecho, hay anécdotas muy buenas de Jorge Correa y Juan Pablo de Tavira al inicio de aquellos años, por ahí de 1980, cuando montaron por primera vez la primera obra teatral en formato grande que se llamó En carne viva, de Raúl Carrancá, por cierto, que dirigió Juan Pablo de Tavira. Y los testimonios son, además de que son muy interesantes, pues son muy divertidos, porque el elenco estaba integrado por personalidades en ese entonces de la Liga 23 de septiembre, de los famosísimos asaltabancos que se llamaban los Sinaloas. Y bueno, la obra fue tan importante, con tal impacto artístico al interior, que de hecho la llevaron, la sacaron afuera para presentarse, si no mal recuerdo, en el Teatro de la Ciudadela de ese entonces, pero el gobierno de la Ciudad de México en ese entonces decidió que no, porque decía, los internos afuera son peligrosos y no se puede, ¿no? Pero vaya, digamos que ahí hay una labor extensísima, padrísima de Jorge Correa y de Juan Pablo de Tavira, por supuesto. Disculpen, pero de Claudia Ríos no conozco, no ubico el trabajo. Gracias, Denise. Adriana Hernández Rascón, concuerdo en que es importante problematizar siempre cuando se profundiza en educación. Justo eso es una práctica pedagógica. Saludos desde Puebla. Mario Ficacci, gracias por tu respuesta. Mi afectuoso saludo responde al tuyo, estimado Oscar Armando. Gracias, Mario. Y de Mario también, gracias por tu respuesta, maestra Ansúrez. Bien, hasta aquí los comentarios, y pues también tenemos, creo, tiempo para abrir un diálogo entre los participantes de la mesa, algo que se les haya quedado en el tintero o algo que quisieran abordar. Pati. Sí, comentar, invité ahora formo parte de una mesa de redacción del título sexto relativo a artes escénicas, para incluirse para una adición a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y un tema que es especialmente importante y que no se ha avanzado para atenderlo, es el que va más atrás, digamos, es el de educación artística, ¿no? Cómo retomar la situación de la educación artística en el sistema educativo nacional. En ese sentido, pues, se ha notado la necesidad de hacer una mesa de trabajo ya que pueda sacar lineamientos para que se retome esa función sustantiva del INBA, ¿no? En ese sentido, pues en algún momento propiciaremos un encuentro con Juan Claudio, porque en esta estructura en la que se detectan problemáticas y su resolución de problemas, ya lo tiene detectado esta mesa de redacción, y la presentación de la línea también se ha anotado, ¿no? Ojalá empecemos a crear esos puentes entre la academia y los que están trabajando.
¿sí? Y nada más así como muy rápido mencionar, el trabajo no se hace solo, realmente tengo que agradecer la estructura del CITRU y para el micrositio República Teatral ya mencioné que el editor es Rodolfo Obregón y en el diseño siempre ha estado el área de difusión del CITRU, Denise Udueta como responsable de subir los materiales, Aremi Reyes en un servicio social que hizo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ella nos hizo el logo, esta presentación que tiene el micrositio. Agustina Elizondo hace la corrección de estilo y la fotografía es de Krista Cauri y se hizo con un apoyo del Programa Nacional de Educación Artística que tuvimos para realizar un estuche de juego de mesa del teatro mexicano que pues no se publicó, pero se hizo todo ese trabajo. Muy bien, muchas gracias, Pati. Perdón, nos están llegando más mensajes de Alejandra Serrano. Felicidades, muy buena mesa y un regalo de cumpleaños para todos que se esté consolidando esta línea de investigación. Muchas gracias, Alejandra. De mi querida Guillermina Fuentes, muchas gracias por las observaciones del doctor Mariscal. Creo que se deben considerar para fortalecer la línea de investigación. Muchas gracias, Guillermo. Mario Ficacci, Claudia Ríos dirigió en el penal de Mujeres Santa Marta un montaje que marcó su vida en el teatro, la obra Chin Chun Chan. Muchas gracias por el dato, Mario. Bien. Gracias. Sí, ¿alguna otra participación? Sí, Denise. Perfecto. Bueno, no, a mí me gustaría contestar a esta observación que nos hizo José Luis Mariscal, que me parece muy pertinente, sobre el impacto que ha tenido teatro penitenciario a nivel, evidentemente, de individuo, ¿no? Y cómo ha influido en el aspecto, en el terreno social. Si yo lo miro desde el aspecto del individuo, es decir, pienso que la escritura en espacios de privación de la libertad en realidad es un ejercicio de catarsis, ¿no? Porque es una práctica liberadora y ante todo vivencial, ¿no? Por eso considero que a nivel individual, pues sí, evidentemente es un ejercicio catarsis, una práctica que de primera mano, creo yo, posee en estas mujeres el conocimiento de lo trágico de la vida, ¿no? De lo espantoso de su existencia, y es capaz de transmitirlo, ¿no? A otras mujeres para mostrarles, por supuesto, que eso es lo interesante, su compartida, humana y trágica vida. Eso es, creo yo, una de las cosas más interesantes que sucede en parte de los procesos creativos de estas mujeres. Y me parece que en el terreno de lo social, que ahorita me hace pensar José Luis Mariscal, atiendo y me regreso a una cita de Jean-Luc Lagarce en su libro de Ensayo y Poder en Occidente, y dice algo muy bello, dice: el teatro cristaliza de alguna manera el lugar social, reúne, puede ser admitido como la representación simbólica más exacta de la asamblea pública, reúne al grupo social, cualquiera que éste sea, y lo confronta con una imagen de su propia individualidad. Por eso creo que teatro penitenciario ha abonado muchísimo a poner sobre la mesa la urgencia de descolonizar las prácticas, ¿no? Y sobre todo miro desde el ámbito social la construcción no solamente de mujeres, ¿no? Dignificadas, ¿no? Sino también miro la construcción de un sujeto político, porque no solamente hay que mirarlo desde la praxis artística, ¿no? Sino que está inmerso también en el entorno político y social, y es lo que, a mi parecer, lo hace fascinante. Pues eso sería
para contestar a la pregunta de José Luis Mariscal. Gracias. Muy bien, gracias, Denise. Bien, otros mensajes. Adriana Hernández Rascón, concuerdo en que es importante problematizar siempre cuando se profundiza en educación. Yo ya había, sí, ya lo había leído. En fin, pero bueno, saludos, Adriana. Felicidades, perdón, se me fue. Denise Zúñiga, un abrazo desde Tijuana, hombre, pues un abrazo hasta Tijuana. Elvira Ruiz Vivanco, Héctor Azar Barbar también creó varios circuitos de teatro en el Cerezo de Puebla. Bueno, pues ese es un dato muy interesante, yo desconocía ese dato. Marcela Gallardo, excelente iniciativa de mejorar las vías entre las políticas culturales y la academia, a hacernos responsables. Bravo. Ruth Rodríguez Gómez. Soy egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Desde hace casi 19 años soy promotora de educación artística en las escuelas de educación básica en el Estado de México. Desafortunadamente, desde el Plan de Estudios de la Educación Artística se plantea el tratamiento de las 4 manifestaciones artísticas: música, danza, teatro y artes visuales. Espectro por demás amplio. Entonces, los promotores o docentes de arte, según nos clasifique la nomenclatura laboral, ¿sí?, pues también los compañeros promotores tenemos distintos perfiles y por tanto caer en el proceso particular que es muy complejo, no imposible. Ciertamente las barreras que hay que escalar desde el orden institucional, me refiero a las autoridades inmediatas, pues hay mucho trabajo por hacer. Saludos desde Tultepec, Estado de México. Saludos al doctor Oscar Armando. Pues de vuelta mi saludo. Bien, pues algo que quisieran integrar, perdón, yo algo que también quiero subrayar es que ya teatro penitenciario también lo integraré en los contenidos de teatro iberoamericano, porque de vez en vez, pues no solo tenemos más información, tenemos más interés sobre el tema, sino que ya es algo que está en el interés propio de los alumnos, en el caso mío, de la facultad del curso de teatro iberoamericano, ¿no? Entonces, sí, pues eso se va expandiendo, pero no solo eso, sino creo que además en la propuesta de nuevos planes de estudio o en la revisión de planes de estudio de las escuelas superiores de teatro, es muy importante que ya esta línea de investigación del CITRU pues tenga una mayor, mayor visualización e integración, no nada más visualizarlo, sino integrar de vez en vez esto que ha sido una demanda incluso del estudiantado desde hace varias décadas. Bien. Sí, Pati. Sí, agradecer la lectura del doctor José Luis Mariscal Orozco, fue muy minuciosa, contribuye bastante. Le tomaremos la palabra de tener siguientes encuentros y con el fin de pulir y acabar de formular esta línea de investigación, porque efectivamente tenemos en mente, a partir de la maestría de investigación teatral, el programa CONACYT. Gracias, doctor. Bien, gracias. No sé si haya alguna otra participación. Guille, no sé si querías participar. Es que vi que se encendía tu cédula que está en la pantalla, pero si no, pues ¿alguien más que quisiera? Bien. Bueno, pues pues si no hay más, pues estamos ya en tiempos, me imagino. Ya la productora del programa está un poco nerviosa, así que me imagino que es por los tiempos.
pues yo les quiero de veras agradecer a cada uno de ustedes. Primero haberlos conocido, algunos de ustedes no tenía yo el gusto de haber dialogado con ustedes, los he leído, los he seguido, pero bueno, qué curioso que en estas circunstancias pues nos conozcamos, aunque sea en modo cuadrito, y espero muy pronto pues estar en contacto con ustedes. De veras me ofrezco a cualquier tipo de memoria. En eso somos muy colegas con Mario Ficachi, tenemos ahí unas experiencias muy interesantes con varios maestros de teatro de México, y entre ellos Héctor Azar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, y pues agradecerles a todos los que nos han seguido en esta emisión, en este festejo, y pues muchas gracias de nuevo por la invitación, y espero que pues que estemos presentes en los 80 años del sitio. A ver en qué condiciones estamos. Luis, te paso la palabra, si no voy a empezar a llorar. Muchas gracias, muchísimas gracias, Oscar Armando, por haber aceptado ser anfitrión de esta mesa. Agradezco muchísimo la participación de Juan Claudio Retes Campesino, de Patricia Chavero y de Denise Ansúrez. Y pues un agradecimiento muy especial al doctor José Luis Mariscal, cuyas observaciones, por supuesto, que coadyuvan en la integración y profundización del conocimiento de esta línea de investigación. Por supuesto que las tendremos en cuenta y que vamos a hacer algunos ajustes y que, bueno, nos gustaría tal vez en algún otro momento tener otro. Parece que la especificación desde los proyectos y hasta la generalidad del análisis de las prácticas y discursos, ¿no? En la pedagogía y en las instituciones, en el entorno teatral, me parece que da en el clavo y que ayudan a poder abrir este paraguas epistemológico desde el cual la línea de investigación está fundándose. Pues no me queda nada más que agradecer a todas, a todos en la mesa, agradecer a Jochebet, por supuesto, agradecer a Fabiola que nos estuvo apoyando todo el tiempo también. Y pues nada, invitarlos a que haremos una pausa un poco corta, ¿no? Unos minutos apenas, para regresar a las 13 horas en la mesa Cartografía Editorial, en donde podremos tener la participación de Rodolfo Obregón, déjenme revisar, porque hay otros mensajes que se quedan por ahí en el tintero, de Rodolfo Obregón, de Agustín Elizondo, ¿no? Del Departamento de Difusión, en donde nos hablarán justo del devenir editorial que ha llevado el CITRU en estos 40 años. Y pues sin nada más que agregar. Perdón, Luis. ¿Perdón? Perdón, ¿no iba a venir la mención de nuestro compañero Antonio Escobar de parte de Arturo? Me parece que le iba a hacer al rato, pero bueno, no quiero dejar de mencionar perdón. que queremos, bueno, en mi muy particular punto de vista, bueno, recordar una pérdida muy significativa que el CITRU ha tenido en estos días. Pues hemos perdido a un compañero, Antonio Escobar, y pues nada, a la memoria de él vayan estas palabras y estas consideraciones aquí en la celebración de los 40 años. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde. Gobierno de México.